Probando, probando. Ahí está. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Muy bienvenido a esta transmisión en miércoles. Así es. Sí. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. Gloria a Dios. Ok, vamos a hacer un poco diferente en este miércoles. Antes de comenzar, nada más les queremos decir esto. Hemos recibido varias preguntas. Nos han hecho preguntas tanto a ella como a mí. De todo lo que a veces digo cuando estamos enseñando, incluso, yo no sé si yo apunté las mías aquí, pero una de las preguntas que a mí me han hecho es acerca de las redes sociales. Cuando menciono cosas, Sí. de los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sitio de internet, nuestra página y las redes sociales, eso son únicamente para nuestros socios y la gente de aquí de la iglesia, y son preguntas relacionadas con precisamente lo que hablamos aquí. ¿Sí? Así Amén. es. Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, les estuvimos pidiendo que nos hicieran llegar las preguntas que ustedes tuvieran o dudas. Y gracias a todos los que nos las hicieron llegar a tiempo, tenemos algunas aquí con las que vamos a comenzar a hacérselas al pastor para que él tenga la oportunidad de contestarlas. Y algunas son muy prácticas, muy sencillas. Bueno, todas lo son, pero tal vez algunas tomen más tiempo, le tomen más tiempo a él contestar que otras. Entonces, preste atención. Le recomendamos que tenga su Biblia con usted, si puede tenerla, a menos que vaya manejando, o no sabemos en qué lugar esté. Pero donde nos esté viendo, pues preste mucha atención, porque creo que van a aprender bastante en esa noche. Y sí. Ok. La otra cosa es de las preguntas que entren en el momento, por decir así, que estén entrando. No sé si las podamos contestar, pero hay un lugar en la página de internet, ¿sí? Tanto en la página de internet del ministerio, va a aparecer ahí en la pantalla, www.mpfccc.com, como en la aplicación del ministerio, usted puede ingresar sus preguntas y hacérnoslas llegar. Les pedimos, por favor, que eviten mandarlas aunque estamos transmitiendo por Facebook Live, les pedimos de la mejor manera que eviten mandarlas por Facebook Live, porque es posible que no nos lleguen a nosotros, porque si usted las envía a través de la página o de la aplicación, entran directamente al sistema privado del ministerio y entonces nos llega a nosotros directamente. Muchas veces, conforme van comentando en las redes sociales, los comentarios van subiéndose, entonces no son muy visibles todo el tiempo. Entonces, así nos vamos a asegurar que usted, cuando ingrese sus preguntas, nos lleguen a nosotros directamente. Entonces, ya lo saben, en la página de internet o en la aplicación. En ambas partes están en el área de preguntas y respuestas. Presiona el icono de preguntas y respuestas, va a salir un pequeño formulario que va a llenar, muy práctico, muy sencillo, y luego ya pone la pregunta que usted tiene, presiona enviar y llega directamente a la base de información del ministerio. Muy bien. Bueno, entonces, Ok, pues ¿cuál es la primera pregunta? bueno, la O sea, primera pregunta que tenemos es, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué es nacer de nuevo? Porque lo he mencionado, Así es. he mencionado esas. ¿Qué es nacer de nuevo? En Juan capítulo 3, en el versículo 3, Juan 3:3, hay veces mencionas cosas cuando estamos enseñando. Estás predicando, estás enseñando la palabra y dices tantas cosas que para explicar cada una de ellas
no alcanza el tiempo de la enseñanza. Y hay veces hay dudas. Pero en Juan 3:3 el Señor Jesucristo dijo algo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nacimos en la carne de nuestra madre, pero esto está hablando de un nacimiento en el Espíritu. Antes de Cristo, antes de nacer de nuevo, estábamos muertos, separados, dice en Efesios 2:1. Si te fijas en Efesios, el capítulo 2 y en el versículo 1, y luego dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Esa persona muere y va al infierno irremediablemente. Nadie se va al infierno o al cielo por bueno y malo. Eso no es cierto. Necesitamos un Salvador. Cuando naces de nuevo es cuando de verdad crees que Jesucristo es el Señor, pero tienes que creerlo. Así es. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Es entonces cuando lo crees, de verdad lo crees, entonces tu espíritu, en el espíritu naces de nuevo. Tu espíritu es recreado. Es en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 5, Gálatas 6 y en el versículo 5 dice, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y luego dice, ok, ¿dónde estoy? Bueno, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Que realmente, dice la Biblia, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero la palabra criatura es en 2 Corintios 5, en el versículo 17, el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Entonces, esa palabra criatura quiere decir realmente una creación nueva, algo que nunca había existido. Oh, gloria a Dios. Y luego dice, nota lo que dice en el versículo 21. Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando nacemos de nuevo, la naturaleza del diablo que traíamos desde Adán, ahora entra la naturaleza de Dios. Y somos hechos una nueva creación en el Espíritu. Somos hechos hijos de Dios. Entonces la mentira del mundo y de las religiones, todos somos hijos de Dios. Pero no es cierto eso. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver, no puedes entender el reino de Dios. Así es. ¿Sí? Ahora, en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 15, para ver esa palabra criatura, dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión ni la circuncisión vale nada. Vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la misma palabra de criatura o creación. Algo que nunca antes había existido. Nuestro espíritu entonces es renacido, recreado, renovado, regenerado en Cristo Jesús. Había una canción, no sé, allá en los 90, muy popular, de un hombre de Dios, que es un hijo de Dios, muy querido y muy respetado, pero hablaba el canto decía, renuévame, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pero si eres cristiano, de verdad, nacido de nuevo, no te aplica ese canto. No va que cantes eso de renuévame, ya no quiero ser igual. Ahora si vas a especificar renovar el alma, entonces sí. Okay. ¿Ves? Pero si vamos a hablar de renovado, así en el espíritu, no va. Bien. Necesitamos ser recreados, renovados,
en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si la contesté esa bien o Creo con que el sí. tiempo, pero es así como, necesitas nacer de nuevo. Y de verdad decir, soy un hijo de Dios. Y vienen, entonces dijo Jesús, por sus frutos van a ser conocidos. No es porque vayas a una iglesia, aunque un nacido de nuevo va a una iglesia. Así es. Pero todo empieza por el nuevo nacimiento. Bien. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué es bueno hablar en otras lenguas? Cuando uno nace de nuevo, ahora viene una experiencia subsecuente o una experiencia después del nuevo nacimiento, que es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En Hechos, en el capítulo 1, igual el diablo ha peleado las lenguas, no solamente el mundo, sino como si nos oye hablar en lenguas, nos va a criticar y todo eso. Pero el asunto está que cristianos, denominaciones cristianas enteras, no creen en hablar en lenguas, dicen que las lenguas ya pasaron, que todos ya se acabó con los últimos apóstoles, con los últimos discípulos, y que estas cosas ya pasaron. Y otros hablan de un nuevo lenguaje, de que ya no hablamos como habla el mundo y todo eso. Pero no está hablando de eso, ciertamente ya no debemos de hablar como habla el mundo, pero no está hablando de eso. ¿Sí? Si te fijas ahí en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, si la pregunta es, ¿por qué es bueno hablar en lenguas? ¿Por qué es bueno? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo está en ti, pero hay una experiencia subsecuente. Y cuando vamos ahora primero a los Corintios 14, hay muchas definiciones, el por qué, o hay muchas razones por qué es bueno hablar en lenguas, pero una de ellas dice en el versículo 2, 1 Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí ves un por qué es bueno hablar en otras lenguas. Cuando alguien habla en lenguas, no está hablando al hombre, sino está hablando a Dios. Y luego dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, dice, habla misterios. Misterios. Y esa palabra, ahora vamos ahí mismo, en la primera a los Corintios, pero ahora vamos al capítulo 2, nota lo que dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces estamos hablando de la sabiduría de Dios, podemos interceder más correctamente en otras lenguas, nuestro espíritu ora, damos bien gracias a Dios, Así es. alabamos a Dios, porque muchas veces podemos hacerlo en el entendimiento, que también debemos de. Padre, gracias, te alabo, te adoro, te glorifico, te exalto, etc. Pero hay veces se te acaban las palabras, en inglés o en español o en los dos. Y entonces viene esa lengua celestial. Y le estás hablando a Dios directamente en ese lenguaje. Otro de los beneficios sería, mencioné algunos bien rápido, sería, el diablo no entiende. Okay. No entiende esas lenguas. Puede captar, puede interceptar tu oración en el entendimiento, especialmente esas oraciones gallinas que hacen muchos cristianos. Señor, ten misericordia, ¿cuándo me vas a sanar? Y haz algo, cosas así. Más te atas porque las palabras tienen bastante poder. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero palabras contrarias a la fe o que no sean en fe son espíritu y muerte. Espíritu, no las ves, pero nunca puedes matar esas palabras. Sí. A veces decimos cancelo esta palabra o cancelo esta confesión. Pero no puedes cancelar palabras. Lo que tienes que hacer es contrarrestarlas con la palabra de Dios. Pero palabras, una vez que se dicen, salen, son peligrosas. O palabras también empiezan a trabajar, ¿verdad? Empiezan a operar en tu vida para bien, pero no va a ser de un día para otro. Entonces hay varios beneficios en hablar en lenguas, pero muchas veces las lenguas son bien peleadas por el diablo, son muy atacadas por el diablo. Y lo primero es, eso de las lenguas,
en el mismo diablo te dice, son del diablo. Las Sí. lenguas son del diablo. Hay gente que piensa así, cristianos en denominación, no una, varias denominaciones, cristianas, no hablan en lenguas, no creen en hablar en lenguas y van en contra del hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un refrigerio, te trae reposo a tu mente, a tu cuerpo, es algo espiritual. Hablar en lenguas, dice, van a fluir ríos de agua viva. ¿Ves? Hablar en lenguas desata esa unción del Espíritu Santo dentro de ti, empieza a mover esa unción dentro de ti. Si hay alguna enfermedad también, claro, no digo que nada más sea en lenguas, también tienes que hablar a las circunstancias. Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así es. Pero ves, prácticamente, por decir así, y luego dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Ves? Y hay gente que dice, sí, es que aquí dice que debemos de hablar en lengua nada más. Cuando estamos en la iglesia, me dijo uno, hace años, en otro lugar que salía a predicar. Y era, no me acuerdo si era algo en esa iglesia, era un anciano en esa iglesia, un líder, como decimos, en algo de los ministerios ahí, departamentos. Y se me hizo extraño porque, según yo, su pastor cree todo esto que estamos hablando, pero él, no recuerdo todos los datos, al parecer no. Y dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Le dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, ¿ves? Pero aquí cuando habla el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, está hablando cuando tú hablas. Okay. Pero si estás aquí en la iglesia, por decir así, podemos orar todos en lenguas un momento. Pero si alguien viene en un domingo o algo y te dice, hermana Nubia, por favor, tengo una palabra del Señor, y te pide el micrófono, y luego agarra el micrófono y empieza a orar en lenguas. Gloria a Dios, gracias Señor. Y se va. Entonces la iglesia no es edificada, entonces a eso se está refiriendo. No, debe de haber ahora una interpretación. Pero cuando estás tú solo, aún mismo en la iglesia, en público, podemos orar todos juntos y edificarnos. Entonces otro beneficio. Oras en Judas. Estoy andando bien rápido todo esto porque hay tantos beneficios del orar en lenguas, pero en Judas, y sabes que son una de las armas más poderosas que el Señor, debido a la cruz y a la muerte de Jesús y a la obra terminada, hoy en el Nuevo Pacto, porque nadie en el Antiguo Testamento hablaba en lenguas. Aún ni el Señor Jesucristo habló en lenguas. Y dice, ahí está, si Jesús no habló, nosotros tampoco. No, pero es que Él no estaba en esta dispensación, aunque Él era la gracia manifestada. Legalmente el tiempo de la gracia empezó en Hechos el capítulo 2. Así es. Entonces las lenguas son específicamente para esta sexta dispensación de la gracia. Ahora, Judas. Sí, es Judas, sí, gracias. Judas, vamos a verlo ahí. En el capítulo, pues es uno, nada más hay un capítulo. Y luego dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Ahora, en Isaías capítulo 28, ahorita mencioné algo de, te trae reposo, Isaías, en el capítulo 28. Porque en lengua de tartamudos, verso 11, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ya se estaba profetizando de este tiempo. Se estaba hablando de las lenguas. Okay. Por el sonido. Por eso dice lengua de tartamudos y en extraña lengua. Y ahorita leímos el que ora en lengua extraña. Hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Dice, más no quisieron oír. Hay reposo, hay refrigerio cuando oramos en lenguas. Si lo ves también, Conforme a eso que estás diciendo que hay reposo y hay refrigerio, hace unos días una persona me preguntó,
cuando estoy, bueno, me estaba comentando, me dice, cuando estoy orando en lenguas, yo sé que estoy orando en mi santísima fe, y mencionó Judas 1:20. Pero de repente me encuentro como que mi mente está pensando en otras cosas. Mi oración es efectiva en el espíritu, aunque mi mente esté pensando en otras Bueno, cosas. ahorita me vuelvo a hacer esa pregunta, es muy bueno eso. En Juan capítulo 7, entonces, dice en el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces cuando dijo esto, fue en el Evangelio de San Juan, y entonces por lo tanto Jesús no había muerto todavía. Pero nota que dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, tienes el Espíritu Santo cuando naces de nuevo, pero tienes que recibir ahora. El Espíritu Santo tiene que venir sobre ti. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo en ti, y otra cosa es el Espíritu Santo, literalmente la unción, moviéndose, fluyendo. Si no, es como agua estancada. El agua estancada no sirve, apesta. No estoy diciendo que el Espíritu Santo apeste, pero ves, no hay un fluir, tiene que fluir. Para que el agua sea cristalina, yo me acuerdo de niño, los arroyos, los ríos, etcétera, tiene que fluir, si no, agua estancada, no quieres ni tomar agua, aunque traigas mucha sed. Entonces, el Espíritu de Dios, me estoy recordando de algo ahí en Hechos, en el capítulo 19. Mira esto, fíjate, esto dijo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Que habían que de recibir. Quiero que veas esto. Ahora, en Hechos, el capítulo 19, en el versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Nota, discípulos quiere decir que naciste de nuevo. El mundo no es discípulo. No son ni muchos cristianos discípulos, pero es otro tema. Ahora, dice, y hallando a ciertos discípulos es un estudiante de la palabra de Dios, les dijo, recibisteis, nota, el Espíritu Santo cuando creísteis. No estaba hablando del nuevo nacimiento, porque ya tenían el Espíritu Santo en ellos, como algunas denominaciones alegan y discuten. Y ellos le dijeron, fíjate, y eso que eran discípulos, estudiantes, Dios mío, ¿cómo estarían los burros, los cristianos que digo que no estudiaban? Pues? Lo dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en agua. Sí. Con agua. Y luego dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, con la autoridad de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, sobre epi, y recibiréis poder cuando haya venido sobre, Hechos 1:8. 8, si es donde es honor. Hechos 1:8. Entonces, ¿ves? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, nota esto, nota. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Me quedo así porque me recuerdo cuando vivíamos en Mesa y que iba a predicar y había gente que hablaba esto y no faltaba de esas iglesias que te interrumpen cuando estás predicando. Broditas maleducados, estás hablando y te están
no dejan fluir la unción ahí. Sí. Y estaba hablando de eso, y según yo fui a una iglesia pentecostal. Yo dije, bueno, que entre una bautista, una metodista o algo, pero no. Y ahí mismo hablando, estaba predicando no, pero las lenguas no son para ahora, no, que esto, no. Déjenme terminar. Ay, Dios mío, wow, casi 20 años ya de todas esas Sí. cosas. Casi 20 años. Gloria a Dios. Wow. 19 años. Entre 18 y 19 años, 2001 y 2000. Algunas veces me pasó eso. Viéndolo aquí. Entonces, ahora, me hiciste una pregunta de eso, que alguien te comentó, Sí. que que su mente está pensando en otras cosas. Tienes que hacer algo con tu mente. Y claro, la Biblia nos los dice. En 1 Corintios, estaba acordando, Dios mío, pasé por algunas cosas cuando predicaba en aquellos lugares, que era sorprendente. Le doy gracias a Dios porque el Señor me sostuvo, porque era frustrante. Y a veces, sí, ya después de 20 años casi 20 años predicando, a veces te quiere ganar la frustración. Imagínate en aquel tiempo que estaba empezando. Pero la gracia del Señor fue más grande. 1 Corintios 14, el Señor me consolaba. El Espíritu Santo me consolaba. Me decía, sí, adelante. No pongas atención a eso, no prestes atención a esas palabras. Yo estoy contigo, tú predica lo que te digo. Gloria Tú a habla. Dios. Dije, oh, man. Pero era frustrante. Señor, yo no tengo problemas contigo. Es con alguno de tus hijos. Se estaba acordando porque tenía unas discusiones con él a veces. Ahora, en 1 Corintios 14, verso 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, en otras lenguas, mi espíritu ora. Eso es lo tremendo. Entonces, el espíritu nuestro, o sea, el verdadero, o nosotros que somos el verdadero yo, el verdadero tú, el verdadero nosotros, ora. Y alaba a Dios, y da gracias, y corren ríos de agua viva, etcétera. Ríos de agua viva. Y, ay, gloria a Dios, hay tanto que explicar de todas estas áreas que quiero explicar. Lo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero quiero explicar esa parte porque para mí es buenísima. Incluso hace como el mes pasado o 3 semanas atrás que estuvimos en Tucson, acabo de estar este fin de semana, pero la vez pasada prediqué de eso, estuvimos un sábado y fue para mí, y había estado hablando también aquí en la congregación de esta área. Quiero nada más volver ahí en, ¿qué les dije? Marcos es. Más para explicar algo acerca de las lenguas. No. Donde estábamos ahorita, de su interior correrán ríos. Es Juan, no es Marcos, es San Juan en el capítulo 7. Y si te fijas, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, pon por favor Isaías en el capítulo 59 y en el versículo 19. Isaías 59, sí. 59, 19, sí. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él, contra él. Pero ves, ¿sabías que ahí cuando dice, porque vendrá el enemigo como río? ¿Sabes que no es el enemigo el que viene como río? Aquí mismo nos está, se me iba a ir todo este tiempo en demostrar que cuando habla de agua, está hablando del Espíritu de Dios, de la palabra, está hablando del Señor. Amén. ¿Ves? Pero porque vendrá el enemigo. ¿Dónde está ese versículo otra vez ahí en pantalla? En el verso 19.
59, 19. Porque vendrá el enemigo como río. Luego dice, coma, más el Espíritu de Jehová. Una coma te puede cambiar un significado en una oración o en una oración, digo, en algo escrito. Sí, en una frase, En una frase, párrafo. en un párrafo. Una coma puede cambiar, puede hacer Completamente el significado. una diferencia grande. Y esa es una de las cosas ahí en Reina y Valera 60. Porque ves, debería decir, porque vendrá el enemigo, coma, más como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, tienes la nueva versión, la nueva traducción viviente. En ese mismo versículo, si te fijas, dice, en el occidente la gente respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. ¿Te fijas? Está hablando del Espíritu de Dios. Okay. Porque Él vendrá como una tempestad, como una tempestuosa marea. Marea es el agua del mar cuando se levanta agua. Sí. Ahora, pon la otra NBLH. Mira lo que dice. Y temerán, reverenciarán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Sí, si te fijas, está hablando del Espíritu del Señor, o sea, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, no es Satanás el que viene como río, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando una persona está enferma, no dije que nada más hablar en lenguas, pero es una arma más. Confiesas la palabra, confesión de la palabra en fe es bien poderosa, pero el Espíritu de Dios te ayuda. Y puedes confesar la palabra 3, 4, 5, 6, 7 veces, pero y más durante el día. Pero si oras en lenguas te va a ayudar también. Y si lo haces en fe, esa unción empieza a movilizarse dentro de ti, en tu cuerpo, en tus venas, en tus pulmones. Pero tienes que creerlo. Lo más principal es esto, es que estás sano. Amén. Por la llaga de Jesús. Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Cuando volviendo a 1 Corintios 14, en el verso 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si estás orando en otras lenguas, pero te hayas pensando otras cosas y luego contrarias a la palabra de Dios, tienes que tomar control. Y una de las maneras más efectivas es, por ejemplo, puedes ponme Isaías 53, 4 y 5, un ejemplo de sanidad o abundancia, prosperidad, algo que te haga falta. Pero, por ejemplo, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si yo estoy orando en lenguas, puedo orar en lenguas porque mi espíritu ora. Y puedo estar leyendo eso. Sí. Y puedo tomar control. Y es más efectivo ese versículo, aunque también es muy efectivo, lo tengo que hablar, porque palabras tienen poder. Como dijimos ahorita, Satanás no entiende las lenguas. Entonces, si hay una enfermedad, tienes que hablarle con la palabra, con el entendimiento. Te maldigo cáncer, te maldigo enfermedad, temor te echo fuera. Pero las lenguas te pueden ayudar también. Y puedes controlar tu alma, puedes controlar tu mente con la palabra. Una de las cosas que hago yo es que leo en mi Biblia, tengo abierto aquí en mi Biblia, y cualquier versículo, cualquier necesidad que tenga y que lo vea en la palabra de Dios, y lo leo y lo confieso, pero también oro en lenguas al mismo tiempo que estoy leyendo el versículo. Y eso te ayuda a pintar, por ejemplo, si hablas de sanidad, ponme el verso 5 ahora, versículo 5 por favor. Ser herido fue por nuestras rebeliones, molidos por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Y luego empiezas a orar en otras lenguas, y el Espíritu de Dios te va a dar esa imagen y te va a ayudar a verte sano, porque te tienes que ver sano, porque ya estás sano.
Fe es ya, fe es presente, fe es ya, fe es tiempo presente, porque es pasado. Así Por la es. llaga de Jesús fuiste curado, por lo tanto, estás sano. Tienes Amén. que creer eso primero. ¿Ves? Ven, gloria a Dios. Ok. Estaban haciendo ahí un corte. Ya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Cumpliendo con el mandato del Señor para el pastor Ignacio Hughes, saca la palabra por todos los medios disponibles. Enseña el mensaje de fe a las naciones, primeramente a los hispanos, y haz énfasis en el amor incondicional y en la obra terminada del Señor Jesucristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos a través de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor ha usado este programa y otros medios para llevar a cabo lo dicho por el Señor. Y ahora esta visión se extiende a diferentes ciudades con los mercados hispanos de los Estados Unidos y el mundo. Jesús dijo: porque tuve hambre y me dieron de comer, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre. Una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Juntos tú y yo podemos ir a lugares en que nunca hemos estado y con gente que no hemos conocido y predicar la palabra de Dios. Juntos estamos predicando la palabra de Dios a través de todos los medios disponibles. Cuando te asocias con Dios, Él te llevará a lugares que pensaste que nunca irías y a gente que no conoces. Él te llama a hacer las cosas que solo habías soñado. Y puedes empezar desde donde estás. Tu sociedad ha hecho una diferencia eterna. El amor alcanza y hace un impacto eterno, y el amor nunca deja de ser. Tú puedes hacer una diferencia hoy. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ok, seguimos con Bueno, las preguntas. Seguimos. Siguiendo con este tema de las lenguas, la siguiente pregunta es: si una persona no habla en lenguas, ¿sus oraciones no son escuchadas? Sí son escuchadas. Dios oye la oración, especialmente es cuando, hablando de orar, Dios escucha todas las oraciones. No está sordo, pero no todas van a ser contestadas o no todas van a ser manifestadas, Okay. porque se necesita fe. Pero cuando una persona no habla en lenguas, estás limitado. El problema está que cuando no obras en lenguas, ahí lo vemos en Hechos, el capítulo 1, en el verso 8, dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la palabra poder, recibiréis poder, es la palabra dunamis, de donde obtenemos la palabra dynamite en inglés o dinamita en español. Entonces tus oraciones, y estamos limitados cuando oramos en el entendimiento. Y especialmente con esas oraciones que hacen la mayoría de los cristianos. Dios mío, limitas a Dios y le das autoridad a Satanás, esas oraciones, estarse quejando. Es sorprendente. Por ejemplo, yo oigo muchas cosas así de gente hablar, y incluso, no sé si decir esto. Tengo relación con muchos ministros y a veces los oigo hablar y Dios mío, me caigo para atrás por lo que dicen. Sí. Nada más es horrendamente sorprendente. O sea, estoy sorprendido, pero en un grado de wow. Cuando no oras en lenguas, estás limitado. Y debido a eso, cuando estás orando en lenguas, lo tienes que hacer por fe. Número uno, lo tienes que hacer por fe. Tienes que creer que Dios te está oyendo. Y como estás orando en lenguas, por ejemplo, te sientas a orar en lenguas. ¿Qué estoy diciendo? La mente empieza a trabajar, ¿ves? Pero si no sabes que en ese momento estás haciendo muchas cosas. Cuando estuvimos en Mesa, ahí en el Holiday Inn en Mesa, creo que fue en junio, tuve una reunión viernes y sábado. El sábado estaba hablando de la interacción que hay una conversación o sea, Dios puede que sea tu voz, pero dice mi espíritu ora, y Jesús vive dentro de tu espíritu. Hay una conversación. Esa enseñanza la tenemos en MP3, memoria USB, pero en MP3 o en CD, en audio, nada más la tenemos disponible en audio. Y es bien importante porque hay una conversación también. Oramos en otras lenguas, hay reposo, etcétera. Si no entiendes que eso está pasando, el diablo te va a engañar. Va a usar tu mente para engañarte. Como te dije, el diablo pelea mucho las lenguas. Entonces, Dios oye tu oración, pero no se trata de que Dios oiga tu oración, se trata más bien de desatar el poder y de ver resultados. Y aparte, hay una interacción con Dios nuestro Padre. Principalmente, creo yo, el motivo, lo hemos estudiado, creo que el primer motivo para orar es amar, lo que le llamo yo la triple A. Amar, alabar y adorar a Dios. El primer motivo debe ser tener comunión con Él en estas tres: amar, alabar y adorar a Dios. Pongo primero amar, y de amar va a venir el alabar y el adorarlo. Y debe haber esa comunión. Y obvio también hay otros beneficios, pero este debe ser la prioridad y la razón principal, tener comunicación. Pero ¿cómo puedes amar a Dios y comunicarte con el ser que más te ama a ti, que es el Señor, con amor eterno e incondicional, y no tener comunión con Él? Es ilógico, ¿verdad? Es irracional eso. Entonces, esa es la primera motivo, la primera razón. Pero también hay otros beneficios, como hemos visto. Aleluya. Gracias, Señor. No sé qué cada pregunta esta de las lenguas tendrías que hacer una serie. Sí, prácticamente. Bueno, la próxima es: si comencé a hablar en lenguas, ¿cómo puedo asegurarme de que es en realidad don del Espíritu Santo y no cosas mías? ¿O qué se hace para seguirlo haciendo? Si ya empezaste a hablar en lenguas, es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Qué se hace para seguirlo haciendo? Nada más seguirlo haciendo, por fe, o sea, sigue orando en otras lenguas, nada más sigues orando en otras lenguas. Tal vez esa pregunta se refiere porque sí he oído gente que dice, pues antes oraba en lenguas. Yo me acuerdo que una vez estaba en California, y en una de las ciudades ahí en California, esta persona me dijo, estaba, por decir así, una dama, y me dijo, hermano Hughes, porque hablé de orar en lenguas, me dijo, hace como 10 años que
oré en lenguas y oré como por una semana y he dejado de orar en lenguas. ¿Por qué? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo razones así como, es que no entiendo, no sé lo que estoy hablando, no sé si de verdad he oído tanto que las lenguas son del diablo y todo eso, tengo miedo y cosas así. Entonces la persona que estaba a un lado, yo iba a orar por algunas necesidades, oyó y dijo, yo también, dijo, no hace tanto de 10 años, pero hace como unos 2 años que no oro en lenguas. Y luego la que estaba atrás dijo, yo hace como 6 meses que no oro en lenguas. Entonces dije yo, iba a orar por sanidad, dije, ¿cuántos de ustedes antes hablaban en lenguas y ahora no hablan en lenguas? Y eran como unas 12 personas que levantaron su mano y dije, ¿qué? ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces yo quise oír. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dime por qué. Y no era por meticho chismoso, quería ver. ¿Y qué crees? Claro. Era el mismo patrón o la misma factor de que no saben qué están diciendo, han oído esto, han oído el otro. Es bien peligroso estar oyendo cosas y que te convenzan si no estás aquí en la palabra. Tienes que estar en la palabra de Dios. Porque a mí nadie me ha desconvencido, por decir así, no sé si está correcto, de que las lenguas no son para ahora. Bien. Desde que recibí el bautismo con el Espíritu Santo, he hablado en lenguas y nadie me ha dicho, bueno, sí me han dicho que las lenguas ya no son para ahora, que etcétera, pero no me ha dejado influenciar. Y entre más oro en lenguas, y tú sabes, yo oro toneladas de horas, si pudiera pesarlos, toneladas de horas en lenguas. Gloria a Dios. No sé qué también lo contesté. Ok. ¿Qué hacer cuando oro y parece que nada cambia? Cuando oras y parece que nada cambia. Bueno, si nada cambia en ti, es que no lo estás haciendo bien. Si nada cambia cuando tú oras para ti mismo. Si estás orando por alguien más, intercediendo por tu país, tu ciudad, el mundo y nada cambia, hay cosas que no puedes evitar. La oración intercesora es hablar por alguien más, pero al final de cuentas, ellos tienen mucho que decir. ¿Ves? Las confesiones, las creencias de la gente, etc. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento cuando el Señor hablaba a través de un profeta? Esa palabra se iba a cumplir, porque ellos eran guiados por los profetas. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy cada persona, el justo por su fe va a vivir. Y puede un hombre de Dios o una mujer de Dios, ya sea en el oficio del profeta o no, hablar algo de parte de Dios y tal vez nunca se cumpla. ¿Por qué? Porque si ellos no reciben esa palabra y no la creen o están hablando contrario a la palabra del Señor a través de ese hombre o esa mujer, nada va a pasar. ¿Sí? Nada va a pasar. Entonces, si no estás habiendo cambios, es que algo no está bien, algo no estás haciendo bien. Para comenzar, vuelvo a decir lo mismo, tienes que creer. Si está en la palabra, tienes que creer. No estoy hablando de tonterías como, bueno, yo creo que la luna es de queso y ahí va a ser de queso. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Es una de las áreas de la fe que es bien importante. Es si tienes una necesidad de sanidad, finanzas u otra cosa, ¿qué dice la palabra de Dios? Vea la palabra. ¿Ves? Tienes que tener la palabra lista ahí, pero otro paso sería, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Otro paso sería, rehúsate ahora que las circunstancias te van a hablar, el diablo te va a hablar y las circunstancias te van a hablar y el diablo va a usar las circunstancias para decirte lo contrario, te tienes que mantener. ¿Sí? Claro. Número 4, siempre da gracias a Dios porque ya tienes la respuesta por fe. Amén. Si algo no está pasando, simplemente es que no lo estás haciendo bien. Cuando parece que no está pasando nada. Pero Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, cuando estéis orando, dice el 24, cree que lo recibes y te vendrá. Bueno, ¿y cómo una persona puede saber que está orando bien? Tiene que orar en línea con la palabra de Dios. Padre, gracias que por la llaga de Jesús yo fui curado. Ahí está en la Biblia. Lo recibo, creo que lo recibo. Marcos 11, 23 y 24, porque de cierto digo que cualquiera que dijera, maldigo esta enfermedad, cualquier cosa que sea, creo que lo recibo. Gracias, Padre, creo que estoy sano. En el nombre de Jesús, gracias, estoy sano. Pero ves, la pura verdad, queremos hablar
churchy talk. Churchy talk. Lenguaje de iglesia. Amén. ¿Cómo está, hermano? Amén. Bendecido. ¿Cómo está, hermano? Oh, gloria a Dios. ¿Qué pregunta, hermano pastor? Muy bien, gloria a Dios. Bendecida, bendecido. Pero ya nomás sales de la iglesia, ¿ves? Vomitas todo lo que traes. Pues en lo natural, ando bien mal. Esto es lo que hablan en lo natural. Una persona de fe dice, creo que estoy sano de algo. Si te duele la cabeza, dices, creo que estoy sano de un dolor de cabeza. Pero estoy sano. Así es. Estás sano por fe. Y de ahí nadie te saca de ahí. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien. Déjame contestar a una de las preguntas que Vale. yo apunté aquí, pero ya sé cuál es acerca de los... porque me han preguntado a mí que si es pecado tener redes sociales, por lo que yo menciono. No, no es pecado. Mira, el problema con eso es el tiempo que le pones a ese tiempo. Por eso dije ahorita, cuando gente está orando en lenguas, en redes sociales, yo estoy orando toneladas de tiempo en lenguas. Entonces, y cuando yo lo digo para mí, del teléfono y todas esas cosas, no, yo no digo que alguien no me pueda hablar, si alguien tiene mi número de teléfono, pero mi horario es muy ocupado y tú lo sabes, cuando estoy en casa, no tengo el teléfono conmigo o a veces lo dejo en el carro. Y es sorprendente porque, por lo que he dicho en los últimos años, incluso he tenido amigos que se han separado de mí porque se han enojado, porque te hablo y no me contestas, te mando mensajes de WhatsApp y resulta que el mentado WhatsApp lo tenía que actualizar. Y lo que pasa es que si tú eres una persona que siempre tienes el teléfono y aquella también, ellos asumen que yo soy igual, pero yo, como tú me has dicho, es que yo soy raro. Y lo que pasa es que no estoy acostumbrado a eso. ¿Te acuerdas el primer teléfono que tuve que fue un 3G creo que fue? Un 3G, un 4G, un 3G, algo así, que era rojo. Ajá, sí. ¿Te acuerdas que tú misma me decías y en la tienda cuando cambiamos el teléfono, se rieron porque estaba nuevecito? Ajá. Yo ni siquiera sabía usar mensajes de texto Sí. y tenía para mensajes de texto. Y era un teléfono supuestamente inteligente, los primeros que salieron. Y tenía la memoria casi intacta. Pues, alguien puede llamar, pero como te digo, tal vez, y luego siempre tengo mi teléfono en vibrador. Y digo esto porque es parte de preguntas que me han hecho. Si alguien tiene mi número de teléfono, pues me pueden llamar. El problema está, yo no sé si te voy a contestar, inclusive en mensajes de texto. Les digo a personas, no me mandes mensajes de texto. Y me mandan mensajes de texto. Y les digo, no, porque si no los veo. Y luego un día no sé qué pasó con el icono, algo moví en el teléfono y no me marcaba que tenía yo que entrar a los mensajes de texto. Era un rollo. Entonces, no es que sea pecado, pero ¿cuál es el propósito de tanto el teléfono, las redes sociales? Por ejemplo, un niño, un niño, cumple un año. El niño. Ahora, un niño puede leer al año. Hasta donde yo sepa, no puede que haya niños genios y todo eso que sí, pero normalmente no, ¿verdad? Entonces el niño cumple años y luego le ponen en las redes sociales, hace un año que naciste, que Dios te trajo a mi vida, que nos cambiaste la vida en esta familia y en este hogar, porque eres un pedacito de cielo y cosas así. Ahora el niño no sabe, ¿tú crees que el niño va a leer eso? O sea, ¿cuál es el propósito? El propósito en el corazón, en el fondo del corazón de esa persona, es hacer saber que el niño cumplió años. Mejor poner, mi hijo cumple años hoy, mándele felicitaciones. Yo no sé si esas cosas se pueden guardar y tenerlas ahí por 5 o 6 años, yo no sé. Y dentro de 5 o 6 años que él pueda leer, les voy a poner ahí, o le doy gracias a Dios porque mi niño cumplió años, mándele felicitaciones. Pero ¿para qué pones como que le llamas le dices al niño y el niño va a leer? O hay otras personas que le ponen a su mamá, eres la mejor madre, etcétera, etcétera, pero en su cara no se lo dicen. Por eso yo no entiendo este mundo como está ahora, ni la tecnología. Sí. Pero es porque me han hecho esas preguntas. Ya, alguien me puede llamar, nomás que yo no estoy así como, alguien me va a llamar. Y no sé si te acuerdas que hace años, antes de tener oficina, número de teléfono aquí, todo eso en el ministerio, recibía 50, 60 llamadas por día. Y dije, no más, el Señor me dijo, no tienes que estar así. Dije, wow. Entonces sí, alguien puede mandar un mensaje y si lo veo lo voy a contestar, etcétera, depende, ¿ves? Pero
Man, porque me han preguntado eso, por eso lo quise Bien. contestar. ¿Ves? No es que no puedan, si alguien tiene mi número, pues, pero prefiero que no lo den, si alguien lo tiene, porque luego, Claro. pero si alguien lo tiene, pueden llamar, ¿ves? No digo Bien. que no. Amén. Ok, Bueno. era parte de las preguntas que yo tenía, que yo me acuerdo. Bien. La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 dice que Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, espíritu. El espíritu es el verdadero tú. Dentro de este cuerpo hay un espíritu, dentro de ese cuerpo hay un espíritu. Tú realmente no me conoces a mí ni yo te conozco a ti. Conocemos lo exterior nada más. Sí. El espíritu es donde habita Dios si es que naciste de nuevo. Ahora, si no has nacido de nuevo y no eres hijo de Dios, hay gente que se enoja por esto. Todos somos hijos de Dios. ¿Ves? Es la mentira del diablo. No todos. Pero es la parte donde hay vida, es donde si una persona muere, ese espíritu o va al cielo o va al infierno. No hay otra, no hay purgatorio. No quiero sonar rudo ni nada más quiero decir la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. El alma está compuesta de tu mente, voluntad y emociones. Alma, mente, voluntad y emociones. Ahora, el espíritu está conectado al alma y el alma está conectado al espíritu. Pero el espíritu es donde Dios vive. Entonces el alma no ha nacido de nuevo. El alma la tienes que renovar con la palabra de Dios. Cuando uno oye la palabra va al espíritu directamente aquí. Y del espíritu, esa información con revelación pasa al alma. El alma va cambiando la manera de pensar. Por eso tenemos que pensar como Dios piensa. Y es factible y es posible pensar como Dios piensa. Amén. Es porque tenemos la palabra. Amén. El cuerpo es este cuerpo de carne. Es este hombre exterior. Pero Dios no es cuerpo ni Dios es alma. Es un espíritu. Pero dentro de que eres un espíritu y que Dios es un espíritu, pues tiene un cuerpo, pero un cuerpo espiritual. Le dijo a Moisés, te voy a cubrir con mi mano y vas a ver mis espaldas. Pero no tiene un cuerpo físico de carne Así es. y sangre. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está la próxima? ¿Qué significa tener una relación con el Señor? Cuando usas la oración, como estábamos hablando, la oración en otras lenguas, y usas la oración en otras lenguas, por decir así, una relación te va a ayudar, el hablar en lenguas te va a ayudar. Pero esa relación es como cuando tienes una relación con una persona. Entre más conozcas la palabra, estudies la palabra. Yo me acuerdo cuando nací de nuevo, me decían, hermano Hughes tiene que conocer más a Dios. Tiene que, principalmente me decían eso, conocer más a Dios. Y yo decía, ¿cómo lo conozco? ¿Me lo van a presentar o cómo? Hasta que conocí a Arnoldo Gutiérrez. Y me dijo, ¿quieres conocer más a Dios? Métete a la palabra. Y tienes una relación con Él. Puedes hablar con Él. En otras lenguas, en el entendimiento. Pero cuando oras en otras lenguas hay una conversación. ¿Sí? Hay un diálogo cuando estás orando en otras lenguas.
cuando tienes una relación con el Señor, si todos los cristianos tuvieran una relación con el Señor, no hubiera ni un cristiano, óyelo bien, ni uno en este planeta Tierra, ni uno, ni un cristiano en este planeta Tierra, ni uno, óyelo bien, que caminar en depresión, en rencor, en desánimo, no hubiera ni uno. Es verdad. Porque la relación con el Señor, lo primero que hace el Señor es usar su palabra. Lo que el Señor Jesús hace, usa el Espíritu Santo, pero no nomás así. El Espíritu Santo te trae a memoria la palabra. Inmediatamente el Espíritu Santo te dice, hey, no tienes que tener rencor contra tu hermano, tu hermana. No tienes que hablar así. No tienes que irte contra esta persona. Ellos no son tu fuente. El mismo Espíritu de Dios te podría decir, ¿te acuerdas que en mi palabra dice, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica? Esa palabra edificar literalmente quiere decir cargarse como una pila. Sí. Literalmente, te cargas como una pila. Amén. Cristianos no tomaran decisiones, ahí está, como literalmente como la palabra, es una palabra compuesta. Oiko quiere decir casa y domeo, de donde viene la palabra domo también, ¿ves? Construir literalmente es construir o edificar, cargar, literalmente como cargar una casa, ¿sí? Literalmente, como cargar una pila, perdón, como cargar una pila o como edificar, quiero decir, como ir edificando una casa. Cuando tienes una relación con el Señor, no tomas una decisión. Podemos tomar decisiones estúpidas a veces por no ir de Dios, pero normalmente, inmediatamente, si tomamos una mala decisión, el Espíritu de Dios está ahí y nos hace recapacitar. Y cuando tienes una relación con Él, rápido cedes, rápido te sometes. Sí. Cuando no tienes una relación con Él, vas a discutir, vas a sacar cosas en la carne, vas a hablar esto y el otro y bla, bla. E incluso no vas a entender la palabra bien. Así es. Tú hablabas hace unos días y lo has mencionado en algunas ocasiones y creo que mencionabas que vas a dar una serie al respecto hablando del egocentrismo, que es pensar en lo que a mí me hicieron, lo que yo siento, el yo. Ego. Entonces, cuando hay una relación con el Señor, se hace a un lado el egocentrismo, porque enfocas tanto tu mirada y tu confianza en el Señor, fijas tanto tus ojos en el Señor, que lo demás no tiene, es irrelevante, porque estás, como dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, eso sería parte de tener una relación con Él, que estás tan enfocado en Él, que lo demás, por eso tú decías ahorita, no habría depresión, no habría estrés, y eso también, la verdad que ayuda bastante. Es como mirar a través de un cerco, ya sea un cerco de rejas o un cerco de malla ciclónica o algo. Si miras a través del cerco, si hay una casa, un carro o algo, y pones tu mirada en esa casa, en ese carro, aunque esté la malla ciclónica o el cerco ahí, tu enfoque va a estar en lo que estás viendo, sea la casa, el jardín, tal vez tiene una piscina muy bonita, un árbol en el jardín de la casa, algo que te agrade, te vas a enfocar ahí. Vas a reconocer que está un cerco ahí, pero tu enfoque está en la casa, en el carro, en la piscina, etcétera, lo que estás viendo. Sí. Pero también te puedes desenfocar de la casa, el carro, la piscina o lo que estás viendo y entonces poner tu mirada en el cerco. Por eso, si alguien dice, fíjate que esta casa y tiene un jardín muy bonito, verás qué hermoso jardín, y tiene un cerco, y luego te dicen, ¿y cómo es el cerco? Pues no sé, ni le puse atención, sé que hay un cerco, pero no le puse atención, ¿ves? Porque tu enfoque está así. Es cuando tienes una relación con el Señor. Cuando no tienes una relación con el Señor, inmediatamente tú puedes captar una persona y localizar una persona espiritualmente. Inmediatamente es el ego. Me hicieron sentir mal, y es porque siempre estamos pensando. Esta persona me dijo hace muchos años, una persona me dijo, esta persona vino, pastor, y me dijo esto enfrente de todos. Estuvo mal que esa persona le dijera algo enfrente de todos, pero el punto está que se ofendió porque le dijo enfrente de todos. Dice, me avergonzó. ¿Por qué te avergonzó? Yeah. Porque piensas demasiado alto de ti. La persona. Entonces, eso es todo. Cuando tienes una relación con el Señor, Dios mío, vas a oír la voz del Espíritu más, ora en lenguas, perdona, da,
ve a la iglesia, etcétera. Hay tantas cosas que el Señor va a hablar a tu corazón. Bien. Bueno, la próxima es, ¿qué es diezmar? Hace como una semana, 2 semanas hablé de eso. Diezmo nada más es la 10ª parte. Iba a decir de tus ganancias, pues es el problema que tenemos. Pensamos que es nuestro el dinero, pero es de Dios. ¿Ves? Esa palabra quiere decir simplemente la 10ª parte, riqueza en 10ª parte, etcétera. Es lo que quiere decir cuando hablas de diezmar. En una 10ª parte, ahí está. Azar. ¿Y sabías que hay otra palabra? 10ª parte, riqueza en 10ª parte, 10ª parte de lo acumulado, 10ª parte de la riqueza, es la palabra azar. Pero hay otra palabra en el hebreo, ashar. Y aunque el verbo diezmar ahí, o diezmo, diezmar, es azar o dar, la 10ª parte, dar riqueza en 10ª parte. La otra palabra, ashar, literalmente está hablando de riqueza, de abundancia. Entonces, la 10ª parte, eso es simplemente el diezmo, y es del Señor, le pertenece al Señor. Que no todos los cristianos lo hagan, que no todos crean en eso. Es igual como las lenguas. Alguien dice, yo no creo en las lenguas, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Eso no quiere decir que no sea verdad, o que tenemos que no hablar o de eso, o de relegarlo, o de no creer. Pero cuando uno honra a Dios, y vuelvo a lo mismo, si sacamos la pregunta anterior, cuando tienes una relación con el Señor, no andas pensando en si lo tienes que hacer o no. Dios quiere que lo hagas de corazón. Si cada persona en este planeta Tierra diezmara nada más por agradecimiento, cristianos y mundanos, esta tierra estuviera mejor. No lo iba a cambiar todo porque vivimos en un mundo caído, pero créeme, estuviera mejor esta tierra. Y una de las preguntas es eso, ¿por qué debemos diezmar? Bueno, ¿por qué debemos? Esa pregunta de deber es casi como una obligación. Bueno, el amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos obliga, dice en 2 Corintios 5. Si amas a Dios, es un deber diferente, es una obligación, pero motivada en el amor de Dios. Debemos hacerlo porque es la manera de decirle a nuestro Padre Celestial, tú eres nuestra fuente, tú eres mi fuente, Padre. Gracias porque me amas, gracias que me salvaste en Cristo. No hay bastante dinero y ni bastante diezmo, por decir así. Aunque alguien diera un diezmo de $1,000,000, estoy creyendo que alguien va a sembrar $1,000,000. Pero aunque alguien diera, ¿tú crees que $1,000,000? Nunca hay suficiente dinero para hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos siempre buscan lo más barato cuando se trata de la voluntad de Dios. Dice que somos guiados por el Espíritu Santo, no por lo más barato. Amén. Pues le vamos a ahorrar dinero al Señor. ¿Y cuándo se lo vamos a mandar? El dinero que le ahorremos. Siempre, cuando hacemos esto, y el diezmo tiene una parte que es el dinero de Él, y Él prometió que con su dinero se iba a financiar el Evangelio. Es del dinero de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Y de lo recibido de parte de Él, de eso damos. Dijo el rey David. De lo recibido de tu mano, ¿qué dijo? Te damos. Entonces, ¿por qué lo debemos de hacer? Debe haber un agradecimiento para hacerlo, pero también hay beneficios. Podemos juntar primeramente el agradecimiento, pero también podemos decir, hay beneficios. Dijo David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? Voluntariamente. Voluntariamente, cuando algo es por voluntad, está ligado el amor ahí. Sí. Hay una voluntad, pero es porque hay amor. No hay amor, no hay voluntad. Para ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así es. Todo es de Él. Leímos que es en el Salmo 50, en el versículo 12. Salmo 50, creo es verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud, dijo el Señor. Amén. Todo es de Él, que es Salmos 24, versículo 1 también. Salmos 24, 1. Si nada más meditáramos esto, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo esto es de Él, el petróleo que está aquí en la tierra. Usamos para echarle gasolina, en el caso mío, diésel a mis troques y gasolina a los carros y las llantas y muchos derivados del petróleo, es de Él. Amén. El oxígeno que respiramos es de Él. Si Él quisiera cambiar un poquito la presión del oxígeno atmosférico y anduviéramos así, respirando. Si alguien no quiere diezmar, quiero diezmar, un sobre, por favor. Pero Dios quiere que lo hagas porque lo amas, Por porque amor, estás así es. agradecido. Pero hay beneficios. Seréis tierra deseable, dijo el Señor. Amén. Reprenderé por vosotros al devorador. Ven, hay bendiciones, hay grandes beneficios por diezmar. Así es. Pero tienes que tener un corazón para Él. Amén. Amén. Bueno, la próxima es, ¿qué es la semilla o la ofrenda? Bueno, la semilla es esa parte. Por ejemplo, en Malaquías 3:8, Malaquías 3, versículo 8, dice, robará el hombre a Dios. Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué dice? En vuestros diezmos y ofrendas. Nota, diezmo y ofrenda. Diezmo es la 10ª parte. La ofrenda es algo voluntario, no hay una cantidad necesaria. Y ves, y el diezmo es una manera que puedes empezar a dar. Si alguien dice, ¿cómo puedo empezar a dar? Alguien no recientemente, pero me acuerdo que hará unos meses atrás, dijo, ¿cómo puedo empezar a dar? Bueno, empieza con la 10ª parte, con el diezmo. No dice el 2, el 2%, el 4%, dice el diezmo. Amén. Ahora, hay gente, pudiera ver que alguien dijera, Dios mío, hasta diezmar es imposible. Bueno, no es imposible si Dios te lo dice. Y si usas fe, pero vamos a suponer que de verdad, una persona, vamos a suponer que es un mundo diezmar. Vamos a suponer que alguien, no sé, ganara $300 a la semana, $500. Dice, no puedo diezmar 30 por semana, es apenitas, etcétera. Bueno, para comenzar no es fe, pero vamos a suponer que esa persona va creciendo, pero lo quiere hacer. Sí. Bueno, entonces tal vez da un poco menos de eso, pero dalo en fe, creyendo que en 2, 3 cheques vas a dar el diezmo, pero hazlo en fe Amén. y honra a Dios con eso. Pero hay beneficios también. Eso me lleva a otra pregunta, dice aquí. Esa persona dice, cuando el pastor dice, Dios mira porcentaje, no cantidad. A esa persona no le queda claro, quisiera que... No me queda claro cuando el pastor dice Dios mira porcentaje, no cantidad. Muy sencillo. Yo conozco personas que dar $100, aunque ellos vinieran 3 veces a la iglesia, y no estoy hablando que vienen a esta iglesia, viven en otra ciudad, pero si vinieran 3 veces por semana, dar $100 de pura ofrenda, dar $300 por semana, es nada para ellos. Porque esas personas viven bien, tienen bastante. Entonces, cuando Dios ve porcentajes, ¿cuál es el porcentaje de lo que tú tienes, de lo que tú ganas? Por eso dije, si una persona quiere empezar a dar, mínimo debería empezar a dar si quiere, dije. Tienes que tener primero la voluntad dispuesta. Es el mismo principio para el diezmo y la ofrenda. Tienes que tener la voluntad dispuesta. Y tienes que entender que Él es tu proveedor. La gente que no lo hace simplemente es porque no creen que Él es su proveedor. Punto. No es porque, es que no me alcanza. Nada de eso. Cuando dices no me alcanza, desde ahí estás limitando Dios. Entonces, Dios no es tu fuente. Pero cuando una persona, por ejemplo, cuando ve porcentajes, igual nosotros damos el 60, el 70% de nuestros ingresos. Ahora, Dios no nos dice eso, ni nadie nos está obligando, pero lo que hemos querido hacer por amor a Dios, y estamos creyendo también por cosechas, y estamos llamándolas. Amén. Amén. Pero tal vez para nosotros dar el 60, el 70% a veces lo hacemos con mucha fe, estiramos toda nuestra fe, pero tal vez para alguien no. Pero ese alguien
pudiera dar nada más el 5%, el 10%, el 15% nada más para quedar bien no sé con quién. Porque con Dios no quedas bien. Entonces Dios ve tu corazón. Sí. El porcentaje de lo que nosotros damos es debido al corazón. ¿Te acuerdas dar es una cuestión del corazón. ¿Te acuerdas de la ofrenda ahí en Lucas de la viuda? En el capítulo 21. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, dijo, ricos echaban ofrendas, estaban dando. Pero mira lo que dijo. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, como 2 a 3 centavos nada más, si pudiéramos para entenderlo así. Y dijo, Jesús dijo, nuestro Señor dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Y luego dice, ¿por qué? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Tal vez no llegó ni al diezmo. Tal vez dieron el 3%, fue lo que les sobró. La feria, la morralla, nada más para quedar bien, nada más. Sí. Dios no recibe eso, es el corazón. Pero mira lo que dice. Mas esta de su pobreza, o sea, de su pobreza, es decir, lo que tenía, echó todo el sustento que tenía. Quiere decir que ella dio todo lo que tenía, quiere decir que ella dio el 100%. Sí. Ahora, acuérdate, ella dio el 100%, no está diciendo el Señor que demos el 100%. Ella lo dio, confiaba mucho en Dios. Ella lo dio, pero por eso dije, Dios ve el porcentaje de tus ingresos, de lo que una persona recibe en el mes. ¿Cuánto es lo que das? Y hay muchos cristianos que no llegan ni al diezmo. Y hay muchos que dan el diezmo por obligación. Sí. Porque si ves la palabra diezmar o diezmo en el hebreo quiere decir azar, pero la otra palabra ashar está hablando de riquezas. La palabra riquezas o enriquecer, el verbo enriquecer literalmente es hacerse rico, ganar riquezas, aumentar, y también quiere decir diezmar. O sea, cuando diezmamos, Dios lo ve como un aumento. Amén. Pero igual, tienes que creerlo, tienes que ver lo que dice la palabra, en lugar de estar discutiendo, como algunos discuten, el diezmo es de la ley. Le dije uno hace años, de tu ley tacaña y agarrada. Entonces quieren usarla, pero no. El diezmo no es de la ley, el diezmo fue incorporado a la ley. Ahora sí, la ley era una obligación porque Dios no podía tratar de otra manera con ellos. Pero el diezmo empezó aún en Génesis y luego con Abraham. Cuando Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, excepto de este árbol, Dios estaba enseñando el principio del diezmo, a que respetáramos lo que es de Dios. Ahora, ¿quién crees que va a recibir esto que estamos hablando? La gente madura o la gente que de verdad quiera aprender. Que diga, yo quiero saber, yo quiero de verdad aprender. Amén. Porque todos sabemos. Entonces, hay 2 maneras de hacer una pregunta. La puedes hacer con un corazón sincero para aprender, o la puedes hacer con dolo, con morbo, con sarcasmo, con una manera de discutir, de a ver qué crees, te vamos a preguntar. Ahora, yo no digo que estas personas lo hicieron así, no lo creo. Pero estoy hablando otro tipo de personas, pueden incluso hasta preguntar, porque a mí me han preguntado en tiempos pasados, no aquí, pero cuando he viajado, pero lo hacen con un sarcasmo. Sí. Y luego viene la discusión, ¿ves? Quieren discutir. Pero la palabra de Dios no se discute, se hace. Así es. Amén, gloria a Dios. Bueno, la próxima es, ¿Dios puede tentar o permitir que algo nos pase? Por ejemplo, una enfermedad. No, dice en Santiago, el capítulo 1, creo que es el verso 13, dice, cuando alguno es tentado o probado, esa palabra tentado en el griego se traduce tentar, probar, afligir o atribular. Podemos decir, cuando alguno es tentado, probado, afligido, atribulado. No diga que es tentado, probado, afligido, atribulado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, afligido o atribulado por el mal, ni Él tienta, prueba, aflige o atribula a nadie. Ahora, Dios permite lo que tú permites. Entonces, si tú permites caminar en desobediencia, tú permites en tu vida, por ejemplo, igual, como vuelvo a las mismas preguntas de las lenguas, si una persona no quiere orar en lenguas, dice que las lenguas ya pasaron, que las lenguas son del diablo, que no es para esta dispensación, etcétera, que es pura tontería. Entonces, yo he conocido gente que pasaron, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de alguien que
Cuando yo vine al Señor en 1998, hace ya que 22 años, Sí. esta persona ya tenía 30 años en las cosas del Señor. Y hace poco acaba de fallecer, o acaba de irse al cielo. Entonces, si sacas, fueron que casi que 50 años. Sí. Y nunca habló en lenguas. Se perdió algo tremendo. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él lo permitió. Sí. Y si una persona anda enferma es porque no sabe, no entiende. Y Dios permite lo que tú permites en ese sentido, pero no que Dios te anda poniendo una enfermedad. Mandó a Jesús, por su llaga fuimos curados. Amén. Esta plaga no viene de parte de Dios. Este virus no viene de parte de Dios. Que está pasando esta nación y el mundo al momento que estamos transmitiendo y grabando esto. Pero digo así porque alguien pudiera verlo, esta grabación, En un perdón, tiempo transmisión en 1 año, 2 años más. Pues estas cosas van a pasar, no vamos a estar todo el tiempo así, pero aún así, pues podemos interceder, pero nuestras oraciones o intercesiones están limitadas a todo el pavor, miedo, temor que la gente anda. más. Así es. Entonces podemos limitar a Dios. Wow, qué tremendo, Amén. qué tremendo. Así es. Podemos limitar a Dios. Bueno, esta pregunta dice, ¿cómo puedo saber si las circunstancias en mi vida son ataques del diablo o si son consecuencias de mis actos? Tú vas a saber. Tú lo vas a saber. Tú tienes el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, usted va a saber. En cualquiera de las dos, el diablo va a tomar ventaja. Ni deis lugar al diablo, dice en Efesios 4, 27. Ni deis lugar al diablo, pero usted lo va a saber. Ahora, cualquiera que sea, especialmente si le dio lugar al diablo, lo único es nada más arrepentirse, quiere decir cambiar de rumbo, o cambiar, mejor dicho, cambiar de manera de pensar, porque puedo decir me arrepiento y seguir lo mismo. Pero con la palabra de Dios, como realmente nos arrepentimos, más que decir me arrepiento. No que está mal si dices me arrepiento, pero no haces nada, no hay frutos de arrepentimiento, no hay cambio, es la palabra de Dios la que te trae arrepentimiento, cuando renuevas el alma con la palabra de Dios. Amén. ¿Ves? Es todo. Y la mejor de todo es no caminar en culpa, en condenación, pero no vivir en eso, porque si una persona sigue viviendo en eso, inevitablemente va a venir la culpa, la condenación, la vergüenza, el egocentrismo, todo eso está operando. Son cosas del diablo eso. Sí. Ven, qué a gusto cuando entiendes estas cosas y vives en una libertad. Amén. En una libertad. No tienes que andar uno condenado de nada, ni agüitado. Nada más, gloria a Dios, me equivoqué en esta área. Bueno, gloria a Dios, Señor. De verdad, tú, gracias que eres misericordioso, estás hablando de mi vida. Voy a dar frutos de arrepentimiento con tu ayuda y con la palabra de Dios. Es todo. That's it. Bien. Amén. Gracias, Señor. Bueno, la ¿Ya? próxima es, ¿cuál es la diferencia entre fe y asentimiento mental? Bueno, consigan la escuela de fe, bien fácil. Está en memoria USB, que es el MP3, el MP4, y está en CD. en CD, en DVD. Amén. Y próximamente va a estar para descargar en la página de internet. Créanme que ha habido mucho trabajo últimamente y estamos creyendo en fe en unas cosas, pero ahí está, puedo ahorrarme el tiempo. Simplemente ahí está en la escuela de fe. Y muy bien explicado. Sí, está bien explicado ahí. Porque, y digo así, dice, ¿por qué no la contesta? Bueno, para que tomes el tiempo de estudiar. Sí. Porque el Señor nos llamó a ser discípulos, estudiantes de la palabra. Ser estudiantes de la palabra. Pero el diablo ha dado ese sustituto, es un sustituto de la fe. Se llama asentir mental. Asentir mentalmente que algo es verdad. Pero hay una diferencia entre la clase de fe de Dios y asentimiento mental. Ya. Amén. Amén. Bueno, esta dice, ¿qué significa ser un socio de Ministerios Palabra de Fe? Y tenemos incluso, ustedes han visto el video que habla acerca, haciéndoles la invitación de convertirse en un socio del ministerio. Entonces le vamos a dar la oportunidad al pastor de que conteste qué es un socio. Si tú te acuerdas ahí en Filipenses, siempre digo así, si tú te acuerdas, así me decía el pastor, ¿te acuerdas, pastor? Si tú te acuerdas, pastor, que
esta pregunta, dice, vete a Génesis. Verás, vete a Y Génesis. pastor, estamos en Lucas, sí, pero te voy a explicar desde Génesis. Es que esto tiene que me llevaba hasta Génesis. Me contaba la historia de cómo el hombre había sido creado y todo para explicarme el güey en Lucas. Sí. Y luego me decía, si tú te acuerdas, Ajá. yo a veces no sabía nada. Sí, ¿tú te acuerdas? No, pastor, es que por eso le estoy preguntando. Y si tú te acuerdas, bueno, entonces si tú te acuerdas, en Filipenses, me acordé de algo también hace años. Estaba ahí, y ahorita esa ciudad ha crecido, para aquel tiempo era más pequeña, ahí cerca de Levine. Oh, vamos a estar en Levine. ¿Qué viernes es? A las 6. 21, sí, este viernes. ¿Qué? ¿Pasado mañana? Pasado mañana, a las 6 de la A tarde, las 6 ¿verdad? de la Gloria tarde. a Dios. Ahí está la dirección de Y- la pantalla. Y yo estaba ahí cerca, está Tulsa. Ajá. Y me acuerdo cuando había hablado del libro de los Filipenses, o cité varios versículos en esa enseñanza del libro de los Filipenses. Pero estos hermanos ya como en sus 60 años por ahí, 65 por ahí, mayores así, bajitos ellos así. Y luego me dice, hermano Hughes, dice, esa gente de los Filipenses, dice, que la gente se llamaban Felipe. Eso, Feliz. me reí como por 2, 3 minutos, no podía parar. Ahí en Filipenses dice así, mira, capítulo 1, dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esta gente apoyaba el ministerio de Pablo, un socio simplemente, son gente que apoyan financieramente el ministerio, también oran por nosotros, tenemos contacto con ellos. Muchos de ellos van a una iglesia, tienen su pastor, etcétera, pero se reciben y se alimentan de este ministerio y esto nos ayuda, por decir así, a sacar la palabra por otros medios como Bio Radio, etcétera. Y ha habido estoy hablando en años anteriores, hemos tenido que salirnos de estaciones de televisión, algunas de ellas, porque Sí. simplemente las personas en esa área donde ese programa se transmitía en una ciudad o en varias ciudades, pero ese canal agarraba varias ciudades o pueblos, simplemente la gente no contribuía y era difícil ver si se estaban alimentando de ahí. Y créeme, tú y yo conocemos nuestros padres en la fe, se han tenido que salir de cadenas grandes de televisión porque en esas áreas, por decir así, pueden que estén en varios canales y en ciudades o estados la gente responde, pero en otras no. Entonces nos ayudan a llevar la palabra por otros medios, nos ayudan a sembrar CDs, DVDs en otras personas que de verdad no pueden, y realmente casi todo el material, si te fijas, está gratis en la página de internet, casi todo el material está, a excepción de la Escuela de Fe, y la única razón de la Escuela de Fe es porque en este tiempo hemos puesto mucho tiempo, horas extras en el equipo de multimedia y queremos corresponder a ellos, y aparte de eso necesitamos actualizar parte de nuestro equipo. Por ejemplo, un socio sembró para 3 computadoras que necesitamos, pero aparte de las computadoras se necesitan cables, etcétera. Pero hey, gloria a Dios, fue un avance. Entonces, y esa persona no viene a esta iglesia aquí, o sea, que se congregue aquí, no vive en otra ciudad, en otras palabras. Pero hey, gloria a Dios. Eso hace un socio, es una persona que siembra porque se alimenta. O sea, si te alimentas, es considerar en oración, no es una obligación, pero es considerar en oración si puedes sembrar algo semanal, quincenal, mensual, algo, y nos ayudas a extender esto. Expandir, así. Acabamos de hacer un trato con Cox, no es el que queremos todavía, pero es un poco mejor que el que teníamos. Entonces el internet aumenta cada mes, tenemos que pagar, y si juntas en el año es una buena cantidad, etcétera, mantener las páginas, la página de internet especialmente, etcétera. Todo eso cuesta multiplicar los CDs, los DVDs. En aún con toda la pandemia, gracias a Dios, compramos, a veces traemos los CDs por 2,000 CDs, ¿cuánto? No, 200, 300 CDs, 500 CDs. Así es. En un solo pedido.
y de repente ya estamos otra vez sin CDs y tenemos que volver a traer otros. Hemos Surtir. pedido hasta 1,500 CDs Oh, sí. en un mes y 1,500 DVDs. Ujú. Y es tremendo todo lo que se usa, la luz que se usa. Necesitamos electricidad para Ujú. eso, Amén. necesitamos. Y entonces nos ayudas a que otras personas lleven la palabra y llevar la palabra a otros lugares, a otras naciones, a otros países. Y es una bendición. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. No, a veces es imposible tal vez contestar todas las preguntas. Otra vez, en la página de internet, no redes sociales, no Facebook, ni siquiera en el correo electrónico, pero en la página de internet. Ahora, pero sí nos pudieron hacer en el correo electrónico, ¿no? Para otra Sí, sesión. no, claro que sí. Ajá. Pero cuando dijiste eso era no para ahora, no, No, en este no en momento. ese momento, no durante la transmisión en vivo. Ajá. Lo que queremos es que llegue precisamente para que quede guardado. Si ustedes envían las preguntas a través de la aplicación del correo electrónico o de la página de internet, esa pregunta va directamente a nuestra base de datos, entonces se queda automáticamente guardado y cuando hagamos otra sesión van a estar ahí, las que no se alcanzaron a contestar hoy día se contestarán ahí. De igual manera, vamos a tener en nuestra área, si mal no recuerdo, en el icono de blog o de blog, van a estar todas esas preguntas que el pastor contestó esta noche, en unos días van a aparecer por escritos, la pregunta con su respuesta. Entonces usted puede volver a entrar a la aplicación del ministerio o a la página, ingresar al icono de blog y ahí van a estar, o también ahí en las preguntas y respuestas, y van a estar todas las respuestas ahí. Entonces, para otra sesión o en otro tiempo, usted puede ir haciendo las preguntas en el sitio web, en la sección de preguntas y respuestas, o para otra sesión. Así es. No sé cuándo la vamos a hacer, no sé si el otro miércoles o cuándo, pero en fin, pero podemos tenerlas guardadas ahí y también lo puede hacer por medio del correo electrónico. Así es. Si lo hace por medio del correo electrónico, también los tenemos guardados ahí. Amén. Es bien difícil en un tiempo y nos pasamos normalmente del tiempo que hablamos, pero es contestar todo. Hay muchos versículos ahí, todo eso, pero si pone atención, claro, siempre hay preguntas, ¿verdad? Siempre va a haber preguntas, pero si ponemos atención en las enseñanzas también, créame, muchas preguntas van a ser contestadas, porque por el otro lado también hay gente, tenía esta pregunta, pero en la enseñanza me fue contestada. El Así Espíritu es. Santo te revela. Es que tenemos ayuda, Amén. no estamos solos, no estamos solos, Amén. pero ¿dónde ponemos el tiempo? Si usted checa dentro de la página de internet, hay una sección que se llama series de estudio en la página de internet y puede ver bastante ahí. Y luego está el canal de YouTube y se puede suscribir al canal de YouTube y suscribirse, y luego esa campana y luego darle like, algo así. Con exactitud, yo no sé qué quiere decir eso. Con exactitud, la verdad. Yo en lo personal, pero ahí dice, ahí, y todo está bien fácil así. Creo que eso lo hicieron para que yo lo entendiera. Pero está fácil. Yo nunca me he suscrito, ni sé que suscribirse a ningún canal, pero tú sí, etcétera. Bueno, gloria a Dios. Pero gracias a Dios por la palabra. Y es la palabra la que va a cambiar. Y quiero agradecer a todos nuestros socios, nuestros hermanos en Agua Prieta. Una de las áreas que he estado meditando con la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios ha estado diciendo, ves, es que siempre tienes que hablar en fe. Tienes que creer, tienes que hablar cosas, pero si hablamos cosas y luego estoy creyendo esto, estoy creyendo el otro, pero luego, no, siempre no. A ver, ¿cuándo? Todavía no. Pues no es fe eso. Yeah. Es que tenemos que mantenernos en un espíritu de fe. De fe. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Gracias, Señor. Padre. Bueno, Padre, te damos gracias por la palabra. Y si alguien quiere sembrar en esta noche, nosotros vamos a hacerlo electrónicamente en este momento. Y si alguien quiere sembrar, gloria a Dios, nos ponemos de acuerdo con usted. Como no sé qué tanto lo expliqué, pero simplemente la ofrenda es algo diferente al diezmo, es algo de tu corazón, pero tienes que hacerlo en fe. Incluso es la semilla la que se multiplica
el diezmo abre las oportunidades, las ventanas de los cielos. Hay prosperidad también con el diezmo, pero la semilla es la que trae la multiplicación. Por eso nosotros diezmamos, pero nuestra semilla es más grande que el diezmo. Porque el diezmo es el diezmo, ¿verdad? Así es. Amén. Pero igual, estas cosas tienen que ser de corazón, creyendo por fe. Y no hables escasez, ya que estás sembrando, si vas a sembrar, no hables escasez. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos con nuestro diezmo y ofrenda. ¿A alguien le aplica diezmo? ¿A alguien la ofrenda? Te damos el honor y la gloria. Gracias, Padre, que reconocemos y te adoramos, que tú eres nuestra fuente, Gracias. fuente de vida, nuestro proveedor, fuente de todo. Gracias, Padre, Gracias, inagotable, Gracias. una fuente inagotable. Tú pones, tú hablas, tú traes convicción a los corazones de la gente. Hablo prosperidad, alguien va a aumentar su sueldo, a alguien le rinde la comida sobrenaturalmente, la gasolina, y no solamente eso de rendir, pero también hay provisión sobrenatural del norte, del sur, del este y del oeste. Ángeles de prosperidad en el nombre de Jesús se mueven a favor de tus Gracias, hijos, Señor. Padre, en el nombre de En el Jesús. nombre de Satanás está Jesús. reprendido. Hay una promesa que dijo, el Señor te reprende al devorador en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Lo recibimos por fe. Amén. Amén. Gracias, Padre. Wow, hablamos bastante esta noche. Así es. Amén. Esta Gracias es la por victoria. acompañarnos. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.